La tensión en Oriente Medio vuelve a dispararse tras el ataque iraní contra varias plantas de gas de natural licuado en Qatar, una infraestructura clave para el suministro energético mundial. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acaba de negar que su país haya arrastrado al presidente estadounidense Donald Trump a una guerra con Irán. La región entra en una peligrosa espiral de represalias. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Benjamin Netanyahu afirma que Irán ya no es capaz de enriquecer uranio para fabricar un arma nuclear ni de fabricar los misiles balísticos necesarios para lanzarlas. Además, niega las acusaciones de que Israel haya arrastrado a Estados Unidos a la guerra. Enseguida ampliamos desde Tel Aviv. Mientras Israel amplía además sus ataques en Beirut, examinamos el impacto sobre la población civil junto a un médico que atiende a los heridos. Y Estados Unidos incrementa la presión política sobre Cuba y apunta al entorno de Miguel Díaz-Canel. En Miami, la diáspora cubana observa cada movimiento con sentimientos encontrados, según reporta nuestro enviado especial, Benjamín Álvarez. Abrimos el informativo con la guerra de Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo una valoración pública de las 3 semanas de guerra y dijo literalmente que esta podría terminar más rápido de lo que la gente cree. Aún así, Netanyahu evitó este jueves establecer un calendario para el fin de esa ofensiva contra Irán y aseguró que su gobierno no está contando los días. Por otra parte, calificó de noticias falsas esa versión según la cual Israel habría arrastrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una guerra con Irán. Las palabras exactas de Netanyahu fueron estas. ¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer? En cuanto a los ataques a las infraestructuras gasísticas de Irán, Netanyahu admite que Israel actuó por su cuenta en los ataques a South Pars. El primer ministro afirmó además que Irán ya no tiene capacidad para enriquecer el uranio necesario para fabricar un arma nuclear y tampoco de fabricar misiles balísticos, aunque resaltó el peligro que, según él, representa el régimen en Teherán. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ahora usan el petróleo para chantajear. Imaginen lo que harían, de lo que serían capaces esos lunáticos si tuvieran armas nucleares y los medios para lanzarlas sobre las ciudades estadounidenses, sobre todas las ciudades europeas y sobre cualquier lugar del mundo. Es un peligro para el mundo entero. Sin duda es un peligro para Israel y de hecho es un peligro para Estados Unidos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ampliamos en Tel Aviv con Maya Siminovich. Maya, ¿qué más destacas tú de esas declaraciones de Netanyahu y del tono en el que las hizo? ¿Estaba previsto este discurso? Hola, Ana. Previsto, lo avisaron un poco tiempo, un par de horas antes, como suele ser. No se suele anticipar mucho este tipo de alocuciones del que también son bastante escasas. Eso es lo que el público, o más bien los periodistas, se quejan de que casi no se dirige a los ciudadanos. Lo ha hecho en 2 ocasiones en esta guerra. Y esta vez, en realidad, se reunió con la prensa extranjera. Ese era el encuentro de hoy. La primera parte la habló en hebreo, la segunda en inglés. Y la parte en hebreo, se dirigió directamente al público israelí, agradeciéndole su aguante y resistencia y fortaleza en estos días tan difíciles. Dijo que entiende la dificultad para las familias y para todo el mundo tener que correr al refugio en tantas ocasiones y que agradece que esto sea así porque es lo que le da fuerza a él y al ejército a continuar con esta guerra que va a seguir hasta que tenga que seguir. O sea que no da ningún plazo como se esperaba en algún momento que dijera, como el ejército dijo que va a durar unas 2-3 semanas más. Netanyahu no ha dicho eso. Al público o la prensa internacional se dirigió, como digo en inglés, diciendo lo primero, para disipar los rumores que decían que había muerto en un ataque iraní: estoy vivo. Y después de eso, el discurso era triunfalista, como suele ser. En su caso no cambia el tono demasiado en ninguna de sus participaciones y sí está diciendo que Israel está en el momento más poderoso de su historia, no solamente de la región, podría ser que incluso del mundo, y Irán está lo más debilitado posible. ¿Crees que da la impresión por estas declaraciones de que Netanyahu de alguna manera está preparando una estrategia de salida para Israel y para Estados Unidos, una especie de vía de escape de la guerra con Irán? No sé qué reacciones están llegando a sus declaraciones en Israel.
Todavía no hay reacciones, pero podría ser que fuera una manera de decir que esto ya se está acabando. Estados Unidos, Trump más bien dejó entender, y su portavoz dijo, esta guerra se va a acabar cuando el presidente Trump decida y diga que han salido victoriosos. Probablemente eso fue un aviso de navegantes también para Netanyahu, por eso a lo mejor se han incrementado también los ataques en Irán. Tal vez sean los últimos días de esta guerra y puede ser que este tipo de anuncios signifiquen eso, pero las palabras de Netanyahu no decían eso exactamente. Agradecía el esfuerzo y decía que esto va a seguir porque Irán ahora no puede enriquecer uranio y tampoco puede manufacturar misiles, pero esto lo dijo también en junio de 2025. Por lo tanto, hay cierto escepticismo, pero la mayor parte de la gente aquí espera que esta sea la última batalla, si bien muchos analistas y expertos indican que esto va a ser una ronda más de una novedad en las guerras de Israel. Muchísimas gracias por todo esto, Maya Siminovich en Tel Aviv. Un abrazo. Chao, Ana. Vamos con más anuncios. La advertencia fue clara, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó a Irán con un bombardeo masivo si Teherán vuelve a atacar instalaciones gasíferas en Qatar. Irán atacó el miércoles, recordemos, por la noche, las instalaciones de gas licuado de Ras Laffan en Qatar, provocando daños importantes. Y es que se trata del mayor complejo del mundo de este tipo, procesa gas procedente del llamado Yacimiento del Norte en el Golfo Pérsico. Teherán afirma que los ataques fueron una represalia por los bombardeos israelíes contra instalaciones energéticas en el yacimiento de gas de South Pars y en Asaluyeh. Irán depende en gran medida del gas que utiliza para generar alrededor del 80% de la electricidad del país. Vamos a ver, Donald Trump amenaza con un ataque masivo contra un yacimiento iraní si Teherán vuelve a golpear la industria energética catarí. José Díaz Briceño en Washington, ¿hasta qué punto debemos tomar en serio estas amenazas y qué reacciones nos llegan desde Washington? Los analistas aquí en Washington consideran que desde el día de ayer la guerra en Irán entró en una etapa de más difícil predicción. Esto luego de los ataques, como ya describiste, a toda la infraestructura energética en distintos sitios en el Medio Oriente y en específico ahí, en ese nodo en el Golfo Pérsico. Y sin embargo hay que decir que hay preocupación por las palabras del presidente Trump, que son presentadas como un recurso de última necesidad por parte del presidente si Irán ataca más infraestructura petrolera o gasífera de sus socios en el Golfo. Y sin embargo, el propio presidente Trump reconoce que estos ataques, ya sea de un lado u otro, son pues bastante contraproducentes. Hoy mismo en la oficina oval a recibir a la primera ministra japonesa, el presidente Trump confirmó haber hablado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurándole que no era ya pues posible que se siguiera atacando este tipo de infraestructura por parte de Israel. Y sin embargo, el propio presidente Trump aseguró que estaría considerando tomar la estratégica isla de Kar, que está localizada en el norte del Golfo Pérsico y por el que pasa más del 90% de la exportación iraní de petróleo, algo que para muchos especialistas se necesitaría tropas en tierra estadounidenses para lograrlo. José, el Pentágono pide 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán. ¿Qué más ha dicho Trump hoy? Y también sobre el calendario para el fin de esta ofensiva. Los cálculos son aquí en esta capital que Washington está gastando entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al día en esta guerra en Irán, algo que pues representa números realmente estratosféricos. Hay que decir que el presidente Trump, al ser cuestionado sobre para qué se necesitarían estos 200.000 millones de dólares, aseguró que sería para distintos propósitos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue cuestionado esta mañana sobre esa cifra y aseguró que era necesario tener dinero para matar a tipos malos. Esto pues asegurando que buena parte de ello sería necesario para los abastecimientos de municiones de alta precisión para pues los inventarios del Pentágono. Y sin embargo, aquí hay muchas dudas, pues esta misma solicitud de 200.000 millones de dólares ante el Capitolio pondría también al presidente en contraposición a las promesas de campaña de menos gasto y en particular
con sus aliados republicanos. Eso es algo que preocupa, así como el calendario, pues el presidente Trump ha dicho en estos momentos yo terminaré la guerra, y esto lo dijo en días pasados, cuando lo sienta en mis huesos. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Un saludo. El ejército israelí además mantiene su ofensiva en Líbano, donde afirma estar dirigiéndose contra combatientes de la milicia islamista Hezbollah, considerada organización terrorista por varios países. Los bombardeos más recientes han alcanzado objetivos en el sur, cerca de la frontera con Israel, como aquí en la histórica ciudad de Tiro. Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, 2 personas murieron en estos ataques y otras 2 fallecieron en un nuevo golpe más al norte. Las autoridades libanesas aseguran que la ofensiva israelí ha dejado ya al menos 1 millar de muertos desde el inicio de la guerra. Más de un centenar eran niños, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah han desencadenado una grave crisis humanitaria en Líbano. La ONU advierte de que resulta cada vez más complicado, además, hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas debido a la intensidad de los combates y a la inseguridad en las rutas de acceso. Más de 1 millón de personas, una quinta parte de la población libanesa, se ha visto obligada a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del país. Tiro es una ciudad fantasma. El martes, Israel alertó a los residentes de que evacuaran la urbe. Hace unas semanas vivían aquí 60.000 personas. Estas imágenes fueron grabadas por un equipo de noticias francés el miércoles. Casi no queda nadie. Tiro es un bastión de Hezbollah. Las banderas de la organización islámica ondean en las calles. La ciudad ha sido blanco de repetidos ataques aéreos israelíes durante las últimas semanas. Esto es lo que queda de una sucursal bancaria ligada a Hezbollah tras un bombardeo israelí. Desde el inicio de la guerra, Israel ha dictado varias órdenes de evacuación en el sur del Líbano, primero hasta el río Litani y posteriormente hasta el río Saharani. Más de 1 millón de personas han acatado estas órdenes, convirtiéndose en desplazados. En Beirut, la gente duerme en la calle, algunos en carpas, otros buscan refugio del frío invernal en sus coches. Duermo en esta pequeña furgoneta, no entra ni una gota de agua. Solo tengo que cerrar las puertas y colocar los colchones. Se puede dormir en los asientos delanteros, como si fuera el salón, y aquí atrás es como un dormitorio. Este desplazamiento forzoso está causando mucho sufrimiento. La gente se ve obligada a abandonar sus hogares. Estamos a la intemperie, expuestos a la lluvia, al invierno y al frío. Es muy duro. En otra zona de Beirut, algunos encontraron refugio en esta escuela. El aula está decorada para el Ramadán. Muchos habían esperado poder estar en casa para la fiesta con la que concluye el mes de ayuno, pero esa fecha ha llegado y la guerra se recrudece. Hay poco que celebrar. Como vemos, mientras la situación en el Golfo Pérsico se deteriora, los líderes europeos se reúnen en Bruselas por primera vez desde el estallido de la guerra de Irán. Aunque inicialmente la cumbre debía centrarse en superar el veto de Hungría, un préstamo clave para Ucrania, el repunte abrupto de los precios del petróleo y gas ha colocado también el conflicto en Oriente Medio en el centro de la agenda. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se refirieron de la siguiente manera a la crisis. Esta mañana estamos asistiendo a un fuerte aumento de los precios de la energía en toda Europa y en todo el mundo. La causa principal de esto son los acontecimientos en Oriente Medio. También hablaremos de ello en profundidad. Quiero que enviemos la señal de que estamos dispuestos a ayudar, pero para eso tienen que cesar las hostilidades. Una guerra que desde el gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. La guerra en Irán vuelve inevitablemente a dominar esas conversaciones en Bruselas. El conflicto y sus repercusiones ponen a prueba una vez más la cohesión de una Europa dividida. María García Sornosa en Bruselas. María, vamos a ver, ¿existe un consenso real sobre la necesidad de mantenerse al margen de este conflicto? Al inicio de la crisis vimos posiciones muy distantes. Países como España rechazaron de plano, condenaban, lo ha dicho Pedro Sánchez, ceder sus bases a Estados Unidos, mientras que Alemania mostraba inicialmente más comprensión
tensión hacia los ataques de Washington y Tel Aviv. Han pasado 20 días desde el estallido de la guerra. ¿Cómo ha evolucionado ese equilibrio de fuerzas dentro de la UE, María? Sí, Ana, hoy aquí en Bruselas vemos una imagen poco usual, unidad de los 27 Estados miembros en el conflicto de Oriente Próximo. La Unión Europea insiste en que esta no es su guerra, que no la quieren, no fueron informados sobre ello y ni siquiera saben cuáles son los objetivos militares que persigue Estados Unidos e Israel. Es cierto que durante los primeros compases del conflicto vimos diferentes posiciones, incluso se llegó a cuestionar la valía del derecho internacional. ¿Qué ha pasado durante estas 3 semanas? Bueno, la percepción de que la guerra está durando mucho, de que se está yendo fuera de control y sobre todo que está teniendo un impacto en el bolsillo de los ciudadanos europeos. De hecho, los líderes debaten en estos momentos medidas para aliviar la factura de la luz. De alguna forma, los países europeos están dispuestos a contribuir para aliviar la situación del estrecho de Hormuz, pero siempre y cuando con la única condición de que las armas se silencien. Primero, hoy de Bruselas sale un mensaje de unidad a la desescalada y una llamada a la diplomacia. María, ya lo dices, la guerra en Irán protagoniza, pero no queremos dejar de lado a Ucrania. Se esperan decisiones importantes respecto al paquete de ayuda aprobado por la mayoría de países europeos el pasado diciembre y bloqueado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que según sus declaraciones de hoy sigue manteniendo ese veto. Sí, aquí, Ana, menos entusiasmo y menos unidad porque no parece que Viktor Orbán vaya a cambiar de postura. El primer ministro húngaro ha sido muy claro, no habrá ayuda financiera a Ucrania hasta que no haya petróleo y es que Orbán mantiene rehén ese préstamo de 90.000 millones de euros hasta que Zelensky no repare el gasoducto de Druzhba que fue bombardeado por Rusia. Hoy los líderes europeos han hablado con Orbán durante más de 1 hora y media sobre ello. Le han reprochado que ha roto su palabra porque de alguna forma ya había un acuerdo para poner en marcha ese préstamo en diciembre, pero parece que no hay espacio aquí hoy en Bruselas para convencer al primer ministro húngaro. Hungría vive unas elecciones clave el próximo mes y, como ha reconocido la propia jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en modo electoral no siempre prevalece lo más racional. Veremos qué sigue pasando. Muchísimas gracias por todo esto. María García Sornosa en Bruselas. Un saludo, como siempre, un placer. Un saludo, Ana. Seguimos hablando por un momento de Hungría. Los expertos apuntan que en las elecciones parlamentarias del 12 de abril en ese país hay una posibilidad real de cambio. El primer ministro Viktor Orbán acusa a su oponente Péter Magyar, que de momento encabeza las encuestas, de servir a Bruselas y a Kiev. Por eso el resultado no va a ser importante solo para Hungría, sino para toda Europa y muy especialmente para Ucrania, ya que, como nos recordaba nuestra compañera en Bruselas, Orbán mantiene vetado ese préstamo europeo de 90.000 millones de euros a ese país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó hoy de que este sábado habrá una nueva reunión con los enviados de Washington en Estados Unidos para tratar de reactivar ese proceso de paz estancado ahora por la guerra de Irán. Zelensky asegura que ese conflicto puede acabar perjudicando a su país. Los rusos ven un uso activo de los misiles de defensa aérea en Oriente Medio y la región del Golfo y podrían pensar que dichos misiles van a faltarle a Ucrania. Por otra parte, el 20º paquete de sanciones de la UE contra Rusia está detenido. Este se pudo haber mantenido para presionar a Rusia en avanzar hacia una paz real. Por último, Estados Unidos ha suavizado algunas sanciones contra Rusia y esto aporta una cantidad significativa de dinero al presupuesto de guerra de Putin. Damos paso ya a la economía. Nos vamos a Estados Unidos, Andrés, y importantes novedades en el sistema bancario. Sí, nos vamos al sistema bancario de Estados Unidos, Ana, el mismo que fue la fuente de la devastadora crisis financiera de 2008. Y después de esta crisis, los reguladores financieros pusieron nuevas condiciones más duras a los bancos para evitar una caída de esa magnitud. Pues ahora los reguladores bancarios en Estados Unidos han presentado una propuesta que se esperaba para reducir ahora los requisitos de capital de los grandes bancos con el objetivo de fomentar el crédito. Una iniciativa que disminuiría en miles de millones de dólares los fondos que las entidades tienen que reservar en sus arcas para cubrir posibles pérdidas. Esta propuesta de la Reserva Federal modifica normas adoptadas después de la debacle financiera de 2008. Desde ese momento, los grandes bancos han más que duplicado sus niveles de capital, sumando cerca de $1 billón en reservas para resistir crisis y recesiones.
El sector llevaba años presionando para flexibilizar estos requisitos. Los reguladores consideran que el momento es seguro a pesar de la inestabilidad geopolítica global para realizar estos ajustes, mientras los críticos advierten que pueden aumentar el riesgo sistémico. Nos vamos a hablar de este asunto, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, contanos qué impacto puede tener en la banca regulada esta marcha atrás parcial, al menos, de los guardarraíles que se impusieron después de la crisis financiera. Pues la banca espera tener la oportunidad de recuperar parte del mercado del crédito que ha migrado a otras áreas del sector financiero menos regulado. En especial, se espera recuperar mercado en el crédito hipotecario, que ahora está en muy buena medida dominado en Estados Unidos por prestamistas no bancarios. Se espera que los más beneficiados sean los bancos locales, que tendrán más capital también para conceder créditos a negocios locales. Otro de los beneficios de estas medidas es que habrá más dinero para pagar dividendos o recompra de acciones, lo que puede animar la cotización de alguno de los bancos en los mercados. Con respecto al aumento del riesgo potencial, el supervisor de la banca, que es la Reserva Federal, su presidente, ha dicho que tras casi 20 años, tras la grave crisis financiera, se ha entendido que hay partes de la regulación que pueden ser recalibradas. Ana, este cambio regulatorio se concreta mientras en el sector bancario, en las sombras, se están activando algunas alarmas en el área específica del crédito privado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el crédito privado es una de las actividades financieras de escasa regulación que no ha hecho más que crecer tras la crisis del año 2008, cuando la banca tradicional tuvo que endurecer su política crediticia, y ahora hay señales de alarma. Ese espacio dejado por la banca lo empezó a ocupar con fuerza firmas bancarias de fondo y capital riesgo como BlackRock, Apollo, Blue Owl, KKR, que financian sus operaciones con el capital que captan de inversionistas privados. Estas firmas han prestado miles de millones de dólares a empresas del sector de la automoción y el software. El año pasado, 2 empresas del sector automotriz quebraron y dispararon entonces las alarmas en el sector. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial, el futuro de las empresas de software está bastante cuestionado, y muchos de los inversionistas privados que están financiando préstamos a estas empresas están pidiendo la devolución de su dinero. Ha tenido que haber muchas restricciones en la devolución de estos pagos que se limitan mensualmente. A resultas de ellos, estas firmas no bancarias están cayendo en bolsa, y muchos bancos de inversión de Wall Street y fondos de inversión están revisando con lupa la exposición que tienen a estos créditos y a una industria que tiene activos valorados en $3 billones. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Siguen las noticias con Ana Plasencia. Hablamos de una semana que además ha estado marcada, Andrés, por esa presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba, abriendo un nuevo capítulo, digamos, en una relación ya marcada de tensiones durante décadas. A los recortes en el suministro de petróleo venezolano, que han desencadenado apagones generalizados en la isla, se suma ahora una estrategia política en la que Washington apunta al círculo cercano del presidente Miguel Díaz-Canel y apunta a un eventual relevo en el liderazgo cubano. En Miami, la diáspora cubana observa cada movimiento con una mezcla de esperanza, cautela y cansancio histórico. Para muchos, la situación actual revive viejas heridas. Para otros, abre la posibilidad de un cambio largamente esperado. Nuestro enviado especial, Benjamín Álvarez, sigue de cerca este pulso. Donde la Cuba de ayer se vive hoy. Un lema pintado en las paredes del famoso barrio cubano de Miami evoca la isla de antes de 1959. Y estos días cobra una actualidad dramática. Aquí en la pequeña Habana, en Miami, la comunidad cubano-estadounidense vive estos días de creciente tensión entre Washington y La Habana, con sentimientos encontrados. Por un lado, esperanza de finalmente ver un cambio político tras décadas de dictadura, pero por otro lado, esa preocupación por los que aún viven en la isla y que sufren por los apagones, la escasez y la falta de libertad que impone un régimen cada vez más acorralado. A esto se suma el tono cada vez más agresivo del presidente estadounidense. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor. Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella. No es nuevo el interés histórico de Washington por influir en Cuba.
Estados Unidos busca garantizar su hegemonía geopolítica neutralizando las alianzas de La Habana con Rusia, China e Irán. Así busca además eliminar cualquier amenaza a solo 150 kilómetros de Florida. El presidente Trump ha dejado claro esta prioridad con la intervención en Venezuela, donde aplicó su versión actualizada y más agresiva de la doctrina Monroe, a la que él mismo ha denominado Doctrina Monroe. Pero el tono directo y las amenazas de una autodenominada toma amistosa bajo esta administración sí son nuevas. La respuesta desde La Habana no se hizo esperar. Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Estas amenazas abren varias preguntas incómodas entre los exiliados. ¿Busca Washington convertir a Cuba en un protectorado estadounidense? ¿Se repetirá el modelo de Venezuela, donde Maduro cayó, pero su círculo de poder quedó prácticamente intacto? Hay tres escenarios principales en juego. La continuidad de la situación actual, ese es el peor, por lo tanto, ningún cubano razonable lo quiere. Segundo, un proceso al estilo Venezuela. No nos gustaría, no lo queremos, pero sería preferible a la primera opción. Y tercero, la opción que todos queremos y deseamos, rápida transición a la democracia. Ferrer, quien pasó años en prisión como líder del movimiento pro democracia, insiste en el pragmatismo y la claridad. No queremos tampoco que Cuba termine siendo un protectorado o una nación dependiente de los Estados Unidos. Queremos una Cuba libre, democrática, con justicia, una Cuba independiente y soberana, aliada de los Estados Unidos, pero también de todo Occidente. Su amigo Lilo Vilaplana, director de cine y televisión exiliado desde hace casi 29 años, añade: si no se sanan las heridas, no va a hacerse la nueva Cuba. Hace falta sanar esas heridas para que nazca una nueva república, para que la nación se salve, para que la nación se cure. En la pequeña Habana, la diáspora celebra cada paso que acerca a la caída del régimen, pero también observa con desconfianza tras observar lo que pasó en Venezuela. Porque después de 67 años de espera, nadie aquí quiere cambiar una dictadura por un protectorado. De momento eso es todo. Vamos actualizando contenidos, más informaciones en nuestra página web dw.com y también en nuestros canales de redes sociales. Como no, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí y feliz jueves donde quiera que estén.